Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, está un poco achicopalada, un poco triste. Bueno, vamos a acompañarle, vamos a rezar por ella. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 92. 92 añitos, entonces rezamos por ella, que el Señor también entonces le dé mucha fuerza. Y a ustedes también que le están acompañando. Muy bien, bendiciones, buenas noches. Amén, buenas noches, Padre. Bueno, y así seguimos entonces nosotros, queridos amigos, estamos rezando esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Si hay alguno que nos quiere seguir acompañando, el último, tenemos la última decena, pueden llamar a ese número 0986-404-603. Ahí entonces está el número, el rojito, a ese número hay que llamar 09686-404-603. En tanto ustedes están ahí afinando para poder llamar, comienzo con la primera partecita de nuestra oración. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con esta decena. Si nadie está llamando, entonces comienzo yo. Y así tenemos esta repetición de 10 veces de esta oración, pidiendo aquella gracia que nosotros necesitamos. Yo también agradezco a Dios los 57 años de vida, y eso mismo también queremos ofrecer por nuestra iglesia, ofrecer por las necesidades de las personas que necesitan ser evangelizadas, necesitan ser tocadas y llamadas a la gracia de Dios. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame Señor, ven Señor Jesús.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos terminando con este denario, el quinto denario. Como ustedes saben, esta devoción hermosa a las manos ensangrentadas de Jesús. Pidamos la gracia que más necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, la lucha, el empeño y sobre todo las cosas hermosas también que se nos ofrece siempre en la vida. Hacemos nuestra oración final todos juntos. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí. En este momento me siento completamente sin fuerza para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportan el más profundo dolor, al ser clavadas en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Señor, nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual. A través de tu enfoque consolador, de tus manos ensangrentadas, infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos llegando al final, ¿verdad?, de esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Nosotros agradecemos también a todos ustedes, a toda la familia, a todos los enfermos, con quienes estamos rezando a través de Ñande Yara Ñe Ñemongueta Ñembo. Ñemongueta siempre es importante porque Pepe Ñaños en Dumía lleva allí Cuamimba, Eva Peñande Yara, o Mombe Uñandejan, Eva Peoju Cuaoa, lleva Peñande con Asome, Pe Ñande Comunidad, Beja o Pecha Ñande Aveya, lleva Ñande Mopuna y Yaguatas allá por Beja Aveya. Y luego, por otra parte, ¿verdad?, entonces aquel que está un poco más de lejos, más reservado, pero sigue rezando, escucha, se pone en manos de Dios. Y es eso lo que queremos también, ¿verdad? Que todos tengamos una hermosa oportunidad para poder rezar, para poder encontrarnos juntos. Muy bien, queridos amigos, así nosotros nos vamos despidiendo. Yo les dejo ahora la bendición del Señor y sobre todo a través de esas manos ensangrentadas, ¿verdad?, de Jesús. Esas manos nuestras, esas manos, queridos amigos, que procuran hacer lo mejor, ¿verdad?, para poder ayudar a tantos hermanos. Esas manos que quedan clavadas en la cruz por nuestra redención. Y ahora les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Que Dios les bendiga a todos.